Buenas noches, amable audiencia. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Contrastes, un programa de opinión política organizado por la División de Derecho Político y Gobierno. Hay que recordarles que cualquier tema, opinión que se emite en este programa, somos los responsables académicos que estamos al frente, y una idea del programa es que especialistas en ciencia política, administración pública y en derecho, de alguna forma generemos opinión política sobre este país. Saludo con mucho afecto a mis colegas y amigos. El día de hoy me acompaña Fernando Díaz Pérez. ¿Dónde está? Ya se me cambió, aquí está parado. Decidió pararse el doctor Guillermo Romo de Vivar. Y también el día de hoy nos acompaña varios alumnos. La verdad es que creo que el tema les motivó. Muy bien, Cintia Rodríguez Macías, Reinaldo Granaz, que él ya es, parte también de este equipo. Tenemos un alumno de ciencia política que el día de hoy nos acompaña, que es Francisco Escamilla. Bienvenidos. Agradezco como siempre que nos ayuda con las computadoras en la cabina. En este caso, Francisco Palacios, a Arturo Carreras Beltrán y a Carlos Cadena Barrera. Pues muy bien, el día de hoy vamos a tocar 4 temas. El tema de Silvia Beltrones y el tema de la genealogía del poder. En segundo lugar, la propuesta que hizo Cárdenas sobre la anulación del Tratado de Guadalupe Hidalgo. El tema 2, el tema 3, de personas en México. El 4, el caso, no sé cómo llamarlo, intrigante, a lo mejor hasta poco creíble, de Barbosa y el PRD. Y finalmente un obituario a cargo del doctor Fernando Díaz Pérez, recordando Silvia Gesell y Absalón Castellanos, que en paz descanse. Muy bien, vamos a empezar con el tema del PRD. En este caso tenemos una llamada por teléfono, hicimos un enlace con un profesor de federal. Él da clases en el Colegio México y él es especialista en el tema de la izquierda y el PRD. Anselmo, ¿nos escuchas? Sí, muy bien, le escucho. Muy bien, Anselmo, ¿nos puedes dar tu nombre completo y tu profesión? Y ya por eso pasamos a la pregunta. ¿Tú cómo ves este tema que está ahora en los medios? Dice que todo el mundo está saliendo del PRD, ¿se va a quedar sin nadie? El tema de Barbosa, y la renuncia como coordinador del Senado. ¿Esto de verdad que pretende Barbosa? Ya dijo que no se va y lo están apoyando 15 de su grupo parlamentario. Entonces, en esta situación que me parece muy complicada para el PRD, ¿por qué se está dando esto? ¿Cuál es la finalidad? ¿El PRD finalmente va a acabar por desaparecer? Te escuchamos, querido Anselmo. Hablar del PRD es hablar prácticamente de un sinónimo de crisis. La historia del PRD está marcada por el término de crisis. La infinidad de grupos políticos de las más diversas corrientes que se volvieron en el PRD, han sido causa de esta crisis orgánica que ha tenido su inauguración como partido político. Entonces, hablar del PRD, de acuerdo con los datos que hoy podemos observar en el sistema partidario, mi opinión es de que, de seguir las cosas como van, el PRD va directamente a su definición como partido político grande. Está condenado de seguir tal como va a ser un partido que los que estudiamos el sistema de partidos en México denominamos partido minoritario. Es decir, para las siguientes elecciones federales, al seguir esta tendencia, el PRD ya no estará buscando ni la presidencia de la República, ni siquiera ser el segundo partido mayor en México. Estará más bien tratando de salvar su registro como partido político. Esta es mi opinión respecto a la situación que está padeciendo en este momento el PRD. Y uno de estos motivos que me llevan a decir esta afirmación es el senador Barbosa. El senador Barbosa no está haciendo nada diferente a lo que hace lo que en la jerga política o en la ciencia política se le denomina un empresario político. Es decir,
mayor beneficio posible para su proyecto personal. Y el PRD, desde hace 3, 4 meses, varios importantes integrantes del PRD han estado abandonando el partido para irse a otros institutos políticos, especialmente el de Morena, el partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Ok, muchas gracias, Anselmo. ¿Nos puedes dar tu nombre completo y, digamos, dónde estás, digamos, laborando en este momento? Claro, mi nombre es Anselmo Flores Andrade, soy doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, España, y en este momento estoy laborando a distancia con el Colegio de México y en la Universidad Iberoamericana como profesor de asignatura. Ok, pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte acá y estamos en contacto. Qué amable, gracias. Bye. Muy bien, bueno, entonces en este caso del PRD, pues ahora lo retomamos, ¿no? Me parece interesante esto para que vea nuestro público que no nada más nosotros tenemos la opinión, ¿no? También es una opinión, digamos, de otros académicos fuera de la Universidad de Guanajuato. Muy bien, entonces con el tema, Fernando, tú que eres, digamos, la parte fuerte, ¿no? A la acá izquierda de este programa, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí con Barbosa? ¿Está jugando con el PRD? ¿Se quiere quedar o se quiere ir? A ver, Barbosa ya renunció hoy a la coordinación de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado. Ajá. Eso ya ocurrió. Ajá. Yo coincido con el profesor, porque lo que hay es una crisis muy intensa dentro del PRD. Y sí, bueno, el gran riesgo es que este proyecto, lo que alguna vez fue el gran proyecto unitario de la izquierda, pues se pierda y quede ahí como un partido meramente testimonial, un negocio partidista como el Partido Verde, Nueva Alianza, este tipo de partidos. Sí, Morena está desfondando al PRD, aunque los chuchos digan que no. O sea, ese ya es un hecho desde las Perfecto, perdón que te interrumpa, anteriores. Pero mira, me da mucha curiosidad, ¿por qué se espera hasta ahora? O sea, de entrada sabemos del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, o sea, no creo que esto es nuevo. Entonces, ¿por qué no se fueron con él desde un principio y por qué hasta ahora? Por estrategia. Barbosa fue integrante de la corriente de Nueva Izquierda, de los chuchos. Entonces, los chuchos fueron los primeros que se pelearon con Andrés Manuel. De hecho, o sea, hay unas palabras cuando Andrés Manuel se pelea y Barbosa señala por ahí que lo trata muy mal a Andrés Manuel y que se vaya y que le vaya bien y que es una cosa así, un mercenario de la política. Eso fue al inicio y que bueno, el PRD iba a mantener su proyecto. Barbosa de ahí transita hacia su salida primero de los chuchos, luego obviamente de la coordinación del Senado y probablemente en los próximos meses hasta del partido para unirse a Morena. Ok, pues mira, ahí está, digamos, una situación que de nuevo lo vemos y es muy triste ver cómo los políticos no se trata de un proyecto, sino como muy bien lo dijo Anselmo, de un tema hasta empresarial, ¿no? Que me conviene, porque el Senado ganaba dinero, ahorita dice ya como que no está viendo que le convenga mucho, dice mejor nos cambiamos a otro partido. Que esto es lo que estamos viendo mucho en México, y no solo es el caso de perredistas a Morena, sino del PRI al PAN, del PAN al PRD, y bueno, ahí tenemos una serie de actos de este tipo. Muy bien, Cintia, ¿tienes una opinión al tema? Te vi muy queriendo participar. Tengo una duda. Ajá. ¿Se podría considerar que hay algún culpable de la decadencia del PRD? Fernando, creo que era para ti la pregunta. Sí, la verdad sí. El PRD. ¿El propio PRD? Sí, mira, yo creo que hay corrientes, y la verdad es que sí, el PRD, hay unas corrientes más culpables que otras, ¿no? Pero los chuchos, digamos, son un tema importante. A ver, es que no, hay que clarificar. Culpables siempre va a haber, y muchos. O sea, y depende de dónde estemos. Porque, por ejemplo, si hubiera aquí un integrante de la corriente de Nueva Izquierda, pues te diría que son las insensateces, esa bueno, ellos pueden decir, pero nosotros de lejos que vemos, ¿no?
Otros personajes señalarían el inicio mismo del partido. Hay personajes de los primeros que se salieron mucho antes de Cuauhtémoc Cárdenas. Estoy hablando de la salida, sobre todo después entre el 2000 y el 2010, donde casi todos ellos, en lo que coinciden es que el proyecto se perdió por la dirigencia caudillista de Cuauhtémoc Cárdenas. No, te voy a decir una cosa, las salidas acciones después están de en los 2010 estatutos. hasta 2012 dicen que fue Andrés Manuel López Obrador. Ay, bueno. Y desde el 12 para acá, obviamente ya todo el mundo ¿Y le los echa la chuchos culpa, qué? O sea, no le existen echa los la chuchos culpa a en el los PRD. chuchos. Pues, bueno, ahí está. Bueno, Entonces, bueno, ahí es una cuestión de perspectiva. multicausal, ¿no? Okay. No porque ¿Y empieza a creer realmente que te compraron los chuchos, como todos los partidos, siempre hay grupos, hay corrientes, hay tendencias. Nosotros, y bueno, parece que los estudios clásicos sugieren que los partidos requieren de dirigencias fuertes, e inclusive los partidos más democráticos dentro funcionan de una manera sumamente autoritaria. O sea, la democracia puede ser para afuera, pero hacia adentro el peso del liderazgo y la conducción autoritaria son más normales que excepcionales. Un caso y concreto del de hoy. Ana Teresa Aranda fue candidata independiente en Puebla. Ana Teresa Aranda, en el sexenio del señor Calderón, fue secretaria de Desarrollo Social. Hasta entonces era una panista de primera línea. Después tuvo sus desencuentros, sale del partido. En las últimas elecciones en Puebla va como candidata independiente, pero bueno, toda su vida ha estado en el PAN. Bueno, el día de hoy, el PAN de Puebla instala proceso contra 75 militantes del partido por apoyar a Ana Teresa Aranda. Es autoritario. ¿Y eso qué tiene que ver con el PRD? No, que es un ejemplo del autoritarismo hacia adentro de cómo funcionan los partidos políticos. Guillermo, en este caso del PRD... Mire, yo ahí quiero hacer dos comentarios. El primero de ellos es que ya estamos con proceso electoral, ¿no? Y eso, además sí, estamos hartos. Y en cuanto a proceso electoral, yo recuerdo y estaba tratando de traer unas notas de cuando estuve en un órgano electoral, de cómo es mayor incidencia que cuando empieza el año electoral o proceso electoral, los ajustes, los cambios. Y ya vamos para allá. Y si Barbosa no hubiera apoyado a AMLO, hubiera apoyado a otro o quien sea, estamos como en un periodo de cambios, ¿no? De estrategias, tanto internos de partidos políticos como en los propios órganos de representación, ¿no? Obviamente con un doble fin, de poner, de quitar, de limpiar la imagen, si así se puede llamar, y creo que ningún partido está exento de ello. Y lo otro que yo creo Pero qué interesante, ¿por qué Barbosa se va a Morena y no, por ejemplo, al PRI o al PAN? Eso me siente interesante. Pues sí. Creo que obtendría más beneficios del PRI, ¿no? Creo yo, ¿no? Y voy para allá a tomar un tema. Espérate, Fernando. Espérate, aguanta. Porque es importante. Fíjate, iba hablando del debilitamiento del PRD y hay que checar la última elección donde ganó a nivel estatal, que es Michoacán. El triunfo del actual gobernador de Michoacán se desligó totalmente de un color amarillo, de un sol azteca, de una imagen totalmente distinta, con una campaña totalmente que lo que menos quería era parecerse al PRD, como si mal no recuerdo el lema era un nuevo comienzo, pero tú no veías en absolutamente un color amarillo ni un sol azteca en su publicidad, ni en su promoción, ni en nada, ¿no? Así ganó, y bueno, hoy creo que también ahí es otro tema, ¿no? Que supuestamente el gobernador de Michoacán es uno de los presidenciables o candidatos. Yo veía por ahí una pregunta que decía que si iba a ser el candidato del PRD o del PRI, ¿no? Que nadie que por ahí muchos no niegan que ganó Michoacán con el apoyo del PRI, ¿no? Sí, de hecho hay una mucha relación en muchos estados, pero de PRI, ¿no? Eso es súper interesante lo que dices. Reinaldo, ¿por qué Barbosa a Morena? Yo creo que tal vez por las propias tendencias izquierdistas que tiene, ¿no? O sea, la idea de estar en el PRD, posteriormente Morena, y sin embargo también coincido con el doctor, la idea, estamos ya en tiempos electorales importantes.
Y si bien el PRD, como también lo comentaba hace ratito en la llamada, pues está en una decadencia total. Yo más bien veo una decadencia constante del PRD a la salida de Andrés Manuel López Obrador del mismo. No tuvo una formalidad en su construcción, había grupos internos que se pugnaban el poder al interior del propio PRD. No, perdón, no, a ver, ahí te muchos, corrijo, o sea, en fin. no era un tema Yo- estructural, o sea, en sus estatutos están los grupos, o sea, si era formal eso. Claro, pero ellos mismos estaban peleando el Claro. poder del PRD. He leído los estatutos. Y eso entonces, lo que decía, eso entonces, precisamente por querer tener el poder, cada uno tenía sus ideas, ¿no? O sea, había perredistas que dicen no a las alianzas del PAN, había perredistas que dicen sí a las alianzas del PAN. Y recuerdo estas últimas elecciones, a pesar de que fueron en alianza PRD y PAN, el gran ganador ha sido el PAN, y el PRD lo hacen como de ladito, ¿no? Eso ha sido pues parte de este desequilibrio que he tenido y esta falta de fortaleza. Y sin embargo también es importante ver que en el Senado pues ya han sido muchos los senadores que han dejado de estar, pues no en el PRD, pero sí, sabes que ya no queremos o demostramos más bien el apoyo total a Andrés Manuel López Obrador. No ha sido Barbosa el único, y entonces contra ellos pues bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues que Barbosa era el coordinador. Yo creo, y ahí estoy de acuerdo con el doctor Díaz Pérez, cuando uno acepta militar en un partido político, acepta militar en el mismo con las reglas del propio partido. Yo, desde mi perspectiva, creo que al aceptar Barbosa ser perredista, aceptará las reglas del PRD, y al aceptar representar como coordinador a un grupo parlamentario en una cámara importante que le dio la presidencia del Senado, que le dio varios escaños anteriormente, tendría que haber dicho, ¿sabes qué? Aceptando esta opción de querer apoyar a un candidato que no es de mi partido, tomaré entonces la disposición que el partido requiera. Si el partido le dice, ¿sabes qué? Pues está bien, con mucho gusto, muchas gracias, que te va bien, pero tienes que ir. El aferrarse a eso, pues lo ocasionó tener una serie de errores, y el Tribunal Electoral del Distrito Federal lo dijo, tuvo que haber agotado la instancia al interior del partido para que el tema llegara con nosotros, y eso fue lo que no hizo, eso fue lo que no ocurrió desde un principio, que tuvo que haber visto sus propias normas, sus propias reglas internas, y entonces sí poder hacer los movimientos que tengan necesarios. Yo creo que esa es la parte importante. Fernando, ya tu participación en defensa, ya que tuvimos que te comprar los chuchos. Entonces terminamos. No sé de lo que habla. Y bueno, por supuesto que no estoy de acuerdo con lo que dice Reinaldo. O sea, por supuesto que eso no tiene nada que ver. Ajá. El PRD, les guste o no, es el gran proyecto de izquierda de finales del siglo XX en México. El PRD... Era el único, además. Es que es un gran proyecto de izquierda. O sea, tenemos una historia que va desde el Partido Comunista Mexicano y grandes esfuerzos unitarios, pero hay algo que nunca se perdió y que hace diferente al proyecto de izquierda de otros proyectos partidistas, y es, aquí se vale discernir. Algo que siempre criticaron otros partidos, no sé por qué no les gusta y quieren más bien, es raro, fíjate que es bastante extraño que los partidos de derecha pidan que el partido de izquierda se comporte con una lógica soviética. O sea, me encanta tu defensa al PRD. Cuando en realidad lo que hubo fue AMLO porque era autoritarismo en el PRD. Una discusión siempre total, una discusión compleja. Esto existió, esto hubo, se valía discernir dentro del partido. Ahora, sí, yo sé que has leído los estatutos, lo de las corrientes, pero eso fue el último congreso del partido, estamos hablando de 2009. Antes de 2009 eran grupos informales. De hecho, el primer grupo es la famosa Trisecta, que la organizó Eberto Castillo, y la organizó precisamente para luchar en contra de los priistas que estaban dentro del PRD. O sea, las corrientes sí han existido. En un principio eran corrientes de opinión, porque sí había debate. Después se transformaron en otra cosa. Después empezaron a crearse como grupos de presión, y grupos que sirven
para la construcción corporativa de las demandas de bienes públicos. Pero esta institucionalización es en realidad reciente, no parte de la historia del PRD. Bueno, mire, digo, a lo mejor ahí hay un tema ahí muy interesante que estás planteando, pero nos queda claro que hay grupos, pero y para finalizar yo creo que lo vamos a retomar en otra ocasión, porque bueno, esto parece que va a seguir la desbandada del PRD a Morena. Bueno, más te pongo una cosa, o sea, yo creo que esta idea de pluralidad se vio mermada cuando los hechos son mayoría, y es que ganan y mayoría cualquier cosa, punto, ¿no? Ahí la dejamos para el siguiente programa. Muy bien, vamos al siguiente tema, que es el tema de la propuesta de anulación del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que esto me parece ser una cosa como bien loca, Fernando. O sea, la verdad es que, pero bueno, tienes razón, bueno, en este mundo ya, en esta época donde Trump está haciendo cosas locas, bueno, creo que aquí, bueno, ya, creo que la política no sé en qué nivel. Muy bien, digamos, Cárdenas perdió la razón, digamos, está cometiendo un acto insensato, digamos, quiere hacer publicidad. ¿Qué está pasando? O sea, ahí me queda claro que este tema sí está fuera de serie. Fíjate que, contrario a lo que señalas, yo creo que las épocas de crisis tendría que ser las épocas de los estadistas, de las personas que vean más allá del corto plazo para poder ver la trascendencia de los hechos y que se armen proyectos de gran envergadura que dé motivo y esperanza a las personas. Luego, yo creo que Cárdenas es el estadista que le falta a este país. Órale. De ninguna manera podemos decir que ha perdido la razón, porque entonces el mundo ha perdido la razón. Los estadounidenses que votaron por Trump han perdido la razón, y sin embargo están ahí. A ver, es real. El hombre con estas propuestas descabelladas, es real, está ahí. Y ya las propuestas se están volviendo realidad. Entonces debemos de plantear no cosas descabelladas, pero sí estos proyectos que sean atrevidos. Pero a ver, para nuestro radio, ¿en qué consiste el Tratado de Guadalupe Hidalgo? El Tratado de Guadalupe Hidalgo es el tratado que se firma el 2 de febrero de 1848, después de la guerra entre México y Estados Unidos. Es el tratado por medio del cual México cede todo lo que es entonces era Alta California, Nuevo México, hoy es Alta California, Utah, Colorado, Nuevo México, Nevada, parte de Kansas, de todo Texas, por supuesto. Entonces, no está pidiendo la anulación, sino la revisión del tratado, porque ahí es una cuestión ya más de abogados, porque él y otro abogado, Hartman creo, lo que señalan es que el tratado es posible anularlo en las cortes internacionales. Guillermo, ahorita toca que es abogado. En las cortes internacionales, porque el tratado admite que el ejército de Estados Unidos invadió México. Entonces, era imposible que se llevara a cabo un tratado. O sea, ¿quién hace un tratado de amistad con una pistola en la cabeza? Esa es la lógica de lo que nos dice hoy Cárdenas. Okay. Con mucha razón. Y entonces, bueno, el tratado era injusto, sigue siendo injusto, pero hay una imposibilidad material, o sea, también, y es por eso Cárdenas es tan visionario y no es como tú has dicho, que ha perdido la razón, de ninguna manera. Es esta persona que sabe que es imposible que México retome el control de los territorios, mas sin embargo, dice, los Estados Unidos han usado el territorio, y esa es la indemnización que se requiere, primero. Segundo, es sobre todo mandar un mensaje. Hay que tener en cuenta que en política la parte simbólica es muy interesante. Por eso es que tenemos muchos políticos que se refieren a otros, que se crean imágenes, tú lo debes saber, tú utilizas la cuestión del marketing. Aquí es dar una señal a toda la migración mexicana, y bueno, lo comentamos hace rato con Cintia y otras compañeras,
que a mí hay algo que me fascina de la historia y son los detalles. Se supone que cuando Hidalgo entraba a las haciendas opulentas, llenas de riqueza, llenas de productos, él entraba con sus hordas, porque definitivamente no era un ejército, eran hordas de pobres, indígenas, desposeídos, los desarrapados de entonces. Y el grito era, el grito de Hidalgo, hijos míos, tomen lo que quieran porque todo es suyo. La propuesta de Cárdenas es gritarle a esos migrantes prácticamente lo mismo que Hidalgo les gritó a ese pueblo desposeído. Estos territorios, no se vayan porque estos territorios son suyos. Wow, ahora sí me impactaste. Muy bien, Escamilla, dime, digamos, es un momento, dice Fernando Díaz, de simbolismo. ¿Crees que esto, digamos, tenga una relevancia? ¿Por qué en este momento, querido Escamilla? Pues mira, creo que esta propuesta de Cárdenas se inscribe dentro de un conjunto de discursos que han salido en donde se confronta lo internacional, lo globalista, donde la historia se acabó, y el retorno del Estado-Nación, el retorno de los nacionalismos, ¿no? Donde Donald Trump, donde Marine Le Pen, donde Alexis Tsipras en Grecia, llegan y dicen, oigan, ¿saben qué? No nos está funcionando este discurso globalista, no podemos ser todos amigos porque hay una dimensión normativa que se violó, dice el doctor Fernando, es cierto, no puedes hacer un tratado de paz con una pistola en la cabeza, y creo que de Cárdenas apunta muy bien desde la izquierda a decir, ¿sabes qué? El Estado hay que fortalecerlo, ¿sí? Hay que fortalecer el Estado porque es nuestro principal instrumento de redistribución, es nuestro principal instrumento para acabar con la desigualdad, ¿no? Que es de lo que se trata la izquierda básicamente. Entonces creo que sí es cierto, es un simbolismo bastante evidente, en donde básicamente se responde de la misma forma que Trump está haciéndolo, ¿no? Muy bien, Guillermo, la verdad es que la explicación que dio Fernando, o sea, estoy de acuerdo, ya ves que normalmente no lo hago, pero creo que esta vez estoy de acuerdo. Sí, yo también coincido con Fernando. Yo creo que por la parte jurídica no lleva pues tanta intención, ¿no? De inclusive el propio abogado dice, bueno, lo más seguro es que no vaya a prosperar, ¿no? Y claro, hay que ubicar todo lo que fueron con un instrumento normativo de un tratado en base a todo el contexto histórico que ya sabemos y cómo se dieron las condiciones. Entonces, en ese caso, pues vamos a echar abajo también actas de independencia, ¿no? Y demás claro. Tratados que se han firmado, muchos a lo largo de la historia de México. O revisemos actualmente mejor tratados comerciales, ¿no? Como instrumentos jurídicos que muchas veces pues son dañinos actualmente a nuestra población. Hay que desconocer los tratados de Teoloyucan. Ay, ya, Fernando, que bueno, ya te queda la revolución, ajá. Pero algo que sí coincido más allá del efecto jurídico que pueda tener, lo más seguro, y lo repito, es que no prospera como el mismo abogado de Cárdenas lo dice, es lo que mencionan en esta mesa, ¿no? El contexto de dar una respuesta a Trump, y yo lo veo claro, un mensaje de que pueda ser Cárdenas o quien quiera, de que no somos y no seamos el mismo México de 1948, ¿no? No estemos en las mismas condiciones de desventaja, ni tenemos por qué serlo. Inclusive el propio Cárdenas plantea dos cosas, ¿no? Por ahí le dicen que qué debe hacer México ante las políticas del mandatario estadounidense, de cómo califica la posición del gobierno frente a Trump, ¿no? En ambos casos él coincide que es un gobierno que actualmente está debilitado, ¿no? Que está cabizbajo, que sigue sin actuar y que sigue sin generar, aquí ustedes son los expertos, políticas acorde, ¿no? De contrapeso, de defensa. Y yo creo que más bien en ese sentido, ¿no? Va esta idea del tratado, como un sentido, pues, una opción de despertar un poquito, ¿no? Más allá de lo jurídico, sí. Le veo otro un poquito. Ahorita nos vamos a un corte, nada más quiero decir, bueno, lo único que estoy en desacuerdo con Fernando, y lo bueno es que no le voy a dar derecho a réplica, es el tema de que es un gran estadista, o sea, la verdad que no, o sea, la verdad ni creo, y yo creo que estuvo lejos, y también por eso 3 elecciones y ni tan siquiera llegó a tener unas mayorías como Amanda López Obrador. En eso no estoy de acuerdo, pero lo que ha dicho ha sido muy inteligente, la verdad. Creo que en esta idea de remarcar un poco por lo que representa a México, los mexicanos y nuestro territorio, nuestro anterior territorio, creo que es muy interesante lo que plasmó Fernando Díaz. Bueno, Radio Escuchas, vamos a un corte y regresamos. Recuerden, quiero recordarles la página de Facebook, queridos Radio Escuchas, Compras 3 de DPG con mayúscula, y bueno, el número de la estación de radio de aquí, 216-84, para cualquier opinión, comentario. Y bueno, pues estamos con el tema de la trata en México
Fernando, digamos, es un tema que está aumentando, es un tema preocupante. Es un tema muy preocupante, porque, bueno, esto viene a raíz de muchas cosas, pero una de ellas es el vínculo de la trata, sobre todo hacia dos elementos, uno que tiene que ver con la delincuencia organizada y otro con personajes de la vida pública. Hacia la trata, bueno, hay ya una gran cantidad de trabajos que hablan de redes, o sea, la gente que se dedica a la trata son redes y que, bueno, a través de sus mecanismos pueden llevar a una persona inclusive a otro país y, bueno, esta persona prácticamente está en la indefensión, sin identidad, sin documentos, sin apoyo, y muchos de ellos, bueno, hay una gran ignorancia de cuál es su situación. Entonces, bueno, por ahí hay unas redes tremendas. Digo, basta ver en las terminales de camiones todo el número de personas, sobre todo muchachas jóvenes, que han desaparecido casi sin explicación, para darse una idea de cuál es este tamaño del problema de la trata, ver el CAPEA, o sea, los perfiles de las personas que desaparecen, es también interesante. Y por otro lado, es una nota que ha salido en los últimos días de un periodista del Universal, Héctor de Manuleón, sobre, él relata cómo encuentra en los archivos de la PGR dos declaraciones de dos muchachas salvadas de la trata, que no se conocen entre sí, pero que sin embargo sus relatos, sus denuncias, tocan puntos que se conectan, y conectan directamente a un personaje recién fallecido de la vida pública, un cantante, como simplemente como uso, como, bueno, la persona que usaba a estas muchachas víctimas de la trata para sus fiestas privadas, sus fiestas personales, y otra retrata su vínculo total completo, donde inclusive señala que él les decía que él era como su papá y que las iba a cuidar y todo eso. No, es una cosa, el relato es verdaderamente escalofriante, monstruoso, pero habla de la relación del poder, porque él es una pieza de un esquema, de un rompecabezas más amplio, donde ellas solamente escuchan funcionarios, que es muy pesado en tal gobierno, que tiene muchos conectes, y estos nombres, el licenciado, el doctor, no sé qué cosa, ¿no? Obviamente son muchachas que no conocen mucho del asunto, pero bueno, ahí está un testimonio de cómo las redes de la delincuencia organizada se cruzan y se tejen con algunas redes de poder local para generar estas ganancias de terrible. No, y lo que acabas de decir, y quiero subrayarlo porque no solo el periodista, también ya otros autores lo han desarrollado, la intromisión de los políticos en estas redes. O sea, los políticos están participando en el trato de la persona. Entonces, las personas que supuestamente nos tendrían que cuidar son también las que están entrando a estos, digamos, grupos delincuenciales que están, digamos, de alguna forma menoscabando la protección, en este caso, principalmente las mujeres y los niños. Cintia, ¿tú tenías cosas que decir? Sí, bueno, mi comentario era respecto a esta situación en el que, bueno, en mi consideración el problema de que se erradique o se disminuya la trata de personas es el grado de impunidad que existe para sentenciar los casos de trata y sentenciar a los culpables. Pero lo más grave es que se da que la complicidad de autoridades dificulta este proceso de acabar con la impunidad. Tenemos el claro ejemplo del Gran Juicio. No sé si recuerden que es lo mismo que el caso del Navajo.
en Ciudad Juárez, donde una red en un hotel en Ciudad Juárez, estos delincuentes se dedicaban a la trata de personas, sobre todo de jóvenes y niñas. Y lo más sorprendente es que cuando ya cuando ya no les servían, las mujeres y las niñas las mataban y las dejaban en el arroyo El Navajo. Y ahí te das cuenta de que ese grupo delictivo tiene propiedad sobre el territorio. Y bueno, que no se supone que es público, por así decirlo, que no es de nadie un arroyo. Y lo más triste es que, por ejemplo, los policías federales se enteraban de esto y les daban pedían cuota a esta red de traficantes, y el pago era en especie o eran pagos de servicios. Y ahí tenemos un claro ejemplo desde el 95 las madres, los padres de familias denunciaban las desapariciones de esas jovencitas, y hasta el 2015 fue cuando se fue hasta juicio. No, lo que narras de verdad es uno de los casos en México. Por ejemplo, San Miguel Allende ha salido en diversos medios de comunicación, periódicos nacionales, con problemas de este tipo, donde señalan también a los políticos que están. Entonces, digo, para no ir tan lejos, ¿no? Está el caso Guanajuato, y poco sabemos al interior. Creo que ahí hay un tema, y bueno, desafortunadamente esto se sabe al exterior del Estado por cuestiones por prensa nacional. Sin embargo, creo que no se ha hecho un seguimiento como una importancia vital en el caso. Muy bien, Guillermo, en este caso, digamos, ¿cómo se da a nivel nacional? ¿Tienes alguna opinión en este tema? Sí, mira, a mí me llama la atención la ley para prevenir y sancionar la trata de personas, y que tiene una base, ¿no?, común, que se elige a la ley, que es la explotación, la palabra explotación, y que muchas veces se habla de trata y parece que no se relaciona con la parte de explotación sexual, ¿no? Ajá. Y es muy amplia la gama que aquí contiene, sobre todo el artículo 10, por ejemplo, explotación laboral, trabajo, servicios forzados, utilizar personas menores de 18 años en actividades delictivas, tráfico de órganos, experimentación biomédica, prostitución, inclusive dice aquí matrimonio forzoso o servil. Pero en base a ello ya establece sanciones y lo divide, por así llamarlo, en esclavitud o en servidumbre, y va desde 5 años hasta 30 años de prisión, o de 5 a 10 según sea el caso. Pero vaya, aquí el punto es la misión que se hace en cuanto al cumplimiento normativo y la aplicación del delito, ¿no? No es suficiente, inclusive después de una valoración para la sanción, incrementar en años de prisión, porque nada ha disminuido la configuración de este delito. Inclusive está viendo una estadística de la Organización Internacional del Trabajo del 2015, donde considera que aproximadamente 2.5 millones de personas habían sido víctimas de trabajos forzados, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí esta parte, aunque exista ley, aunque se hayan incrementado las acciones, aunque tengamos muy puntualmente un catálogo de todas la explotación y contraactividades, pues no se está cumpliendo. Coincido con lo que tú dices, la falta de mecanismos, inclusive de investigación, de metodologías para cubrir o para prevenir todo este tipo de redes delictivas, ¿no?, que se llevan. Ok, y fíjate, aquí lo que tú dices es importante, o sea, a veces una ley en este sentido, creo que igual que muchas leyes que, como hemos dicho aquí, el tema de la violencia de género, el tema del feminicidio, digamos, creo que a la larga no logran ser tan contundentes. Y lo peor, o sea, al final los que están hasta la cabeza, los que dirigen estos grupos, yo creo que difícilmente tocarán la cárcel, ¿no? ¿Y quién está? Gente que, bueno, a veces son chivos expiatorios o gente que trabaja para estos grupos. Entonces, la verdad, digo, yo no soy fan de las leyes, digo, tal vez porque no soy abogada, pero creo que a veces tenemos muchísimas leyes, muchísimos tratados internacionales. No, en el sentido de que pocas veces se cumple la ley en México, ¿no? Pero lo que tú dices es real, ¿no? Tenemos unas leyes que parece que son amplias, pero en realidad hay poca contundencia a la hora de la efectividad, ¿no? Y eso creo que nos compete a cualquiera, ¿no? Si alguien te asalta, te aseguro que en un simple asalto tú no vas a ver MP, ¿no? Muy bien, Reinaldo, para ir concluyendo el tema. Hemos hablado, se ha hablado de la gran cantidad de procesos y procedimientos que se han hecho para proteger a las mujeres cuando son víctimas de este tipo de actitudes o de acciones, perdón. Cuando algunos que dicen proteger o prevenir todo este tipo de acciones,
Y por otro lado vemos estos procedimientos legales de castigo y demás, pero lo que no hemos visto es justo en estos cotos de poder que está entre los gobernantes de caciques de los estados, de los municipios, de las regiones. No vemos estos lineamientos, estos procedimientos, esta forma de hacer las cosas pues sí, son cotos de poder. Estas personas que se dedican justo a tener la fortaleza jurídica, seguridad, económica en todas las regiones donde se encuentren, ¿no? En el norte vemos muchísimos casos, lo comentaba Cintia, en Chihuahua, y está en Mazatlán, y está en Guaymas, y así, muchísimas sí, en Cancún, por ejemplo, Lidia Cacho hace todo un estudio con las extranjeras, con Cozumel, ¿no? Entonces, y también con las mexicanas, ¿no? O sea, ahí está. Pero las extranjeras, que son las que vienen, o sea, tendrían que tener otra parte, y al final del día, pum, son borradas del mapa totalmente. ¿En dónde? En México, ¿no? Entonces, ese también es importante empezar a analizar este beneficio que llegan a tener los políticos, que son, como decían hace ratito, los que deben de procurar nuestra justicia, y no la procuran, ¿no? No, parece que procuran la de los derechos de los delincuenciales, ¿no? Que, insisto, son ellos los que están. Entonces, yo creo que hoy en México hay un tema ahí que es muy importante, que muy pocas veces creo que, digamos, se le da la importancia que tiene, pero me parece a mí que cada vez esto va siendo más fuerte, más desaparecidas, más muertes. Y fíjate, un caso que también quiero confesar, y aparte de la lectura que he tenido, no, bueno, en el sentido de platicar, el sentido de, por ejemplo, tú lees Lidia Cacho y los periódicos, todo esto, y no solo es que es el robo, sino también la compra de jóvenes. ¿Por qué? Porque cosas tan pobres que llegan con los papás y dicen, no, ¿cuánto me vendes por tu hija, no? O los mismos padres las venden. Entonces también es una situación ya muy alarmante, donde, muy bien lo dice Lidia Cacho, la pobreza es un caldo de cultivo para que estas cosas, digamos, en una sociedad crezcan, digamos, estén cada vez más fuertes, y parece ser, y lo dice muy bien Lidia Cacho, yo de verdad los invito a leer cualquiera de sus libros, parece ser que las sociedades con menos recursos son las que padecen ese tipo de situaciones que menoscaban los derechos humanos de las mujeres, entre otras cosas. Ajá. ¿Algo más para concluir? Un abrazo a Rocío Orozco. Ok, bueno. Tiene su ONG en contra de la trata, ha hecho un gran trabajo. Bueno, ya aclaremos, por favor, porque pensamos que era una amiga tuya, dije, ¿de qué se trata? No, desgraciadamente no es amiga mía. Muy bien, vamos con el último tema, que es esta parte de cómo en México, digamos, en la política, y principalmente en partidos como el PRI y el PAN, digamos, finalmente hay un recicle de los apellidos. Y aquí fíjense que llama mucho la atención, digamos, la incorporación de Silvia Beltrones al Comité Nacional del PRI. Sí, Silvana, perdón, ¿qué dije? Bueno, en fin, Silvana, perdón. Silvia. En el sentido de que Beltrones ya había salido, regresa el apellido Beltrones, o sea, digamos ahí ¿qué está sucediendo en este contexto? ¿Quién quiere contestar? La pregunta, Fernando. Bueno, pero no hay que olvidar que el actual presidente del Senado, Pablo Escudero, pues es el esposo de Silvana Beltrones y el yerno del propio Beltrones. Entonces es el hombre que se fue, Verde, pero que nunca se fue, que ahí estuvo todo el tiempo. Y sí, bueno, este es un tema un tanto viejo. Yo lo que quería decir es que, pues qué pena, me dan pena todos los militantes del PRI, porque bueno, no van a tener la carrera política que ellos quisieran tener, puesto que los grandes lugares pues ya están reservados. Pero hay posibilidades, para Osorio Chong, ahí está, los nietos de... No creo. Sin apellido, Fernando, sin guapo, apellido, Fernando, sin apellido, está de con un garrote en la Gobernación, mano, por favor, este país merece algo mejor que tu querido Osorio yo no Chong. estoy diciendo, sino me estoy diciendo que hay todavía espacios. Pero bueno, yo nada más para señalar esto, que los bisnietos de la Madrid, los nietos de Peña Nieto, los tataranietos de Salinas, pues ya están reservados los grandes puestos de los siguientes 30 o 40 años, si nos siguiera gobernando Del Mazo, por ejemplo. El PRI. Pues Del Mazo es el gran ejemplo, la tercera generación de Del Mazos que ya están ahí y bueno, que está luchando por el poder, que probablemente pierda, pero bueno, yo creo que probablemente va a ganar. ahí
ahí está nuestra, no, sí, sabemos tus preferencias electorales. Gracias. Purista, ¿no? Pero bueno, hay el tema, ¿no? El tema de sí, cómo se recicla. Y fíjate que a mí algo que me llama la atención es que, digo, esto no es nuevo, ya tiene muchísimos años, pero algo que, mira, la primera vez sí me dio coraje, pero ya después me llamó a risa, loca, porque se dicen producto de la cultura del esfuerzo. El señor del Mazo cree que hizo su carrera él solo. O sea, que él de chiquito empezó a repartir volantes del PRI, y que bueno, a partir de ahí ya fue secretario, bueno, casi secretario de Estado del Estado de México, y diputado, y presidente municipal, y literalmente él piensa que por su bonita cara ha logrado todo, pero todos ellos, o sea, todos ellos tienen esto que es un tema de investigación sociológica, hasta psiquiátrica, la cuestión de ¿cómo se llama? Bueno, el espíritu de servicio. Yo nunca he entendido, yo sí quisiera alguna vez discutir, hacer una mesa sobre qué es el espíritu de servicio y cómo este espíritu de servicio pues le sirve a estas personas para imaginar que cada uno de ellos lleva un prócer dentro, esperando el momento de emerger cual mariposa y así alumbrar la vida de las personas. Bueno, a lo mejor también es un tema de discurso, ¿no? Que tiene que ser una campaña y tal vez ni lo piense, ¿no, Fernando? Bueno, ahí está. Tú eres la que domina el marketing. Ahí está. Muy bien, Guillermo. Digamos, ante este tema de reiterados apellidos, pero además fíjate que el tema Beltrán es muy interesante porque, bueno, parecemos que está ahora así como dicen, había muerto. Romo de Vivar es un apellido desde el siglo XIV. Fíjate, ¿no? por ejemplo, ¿no? Ya ves, llegan a ser Virreinal, doctores. Sí, allá en tu terruño hay un teatro que así se llama, ¿no? Ah, no, es Bartolomé de Medina. No, siempre en Hidalgo, el Teatro Guillermo Romo de Vivar. ¿Qué tal? Bueno, ya vieron, luego ¿Así ¿dónde? se llama Guillermo Romo de Vivar? Bueno, a ver, perdón que los interrumpa, muy bien. Estamos con el tema de Beltrones. O sea, estaba muerto, el apellido, mira, es un resentimiento. Y aquí lo que veo, que en efecto coincido con la parte de los apellidos, pero aparte, cómo lo maquilla, ¿no? Cómo se puede meter o incluir de esta manera, porque es Silvana Beltrones y Paloma Guillén. ¿Cómo entran? Bueno, como secretarias generales adjuntas, ¿no? Ahora que se crean los secretarios adjuntos y técnicos, ¿no? Para reforzar, es importante esto, ¿no? Cómo está entrando de esta manera. Y aquí la parte de la justificación. Dice, sabemos que con la reforma electoral hay listas, 50 por 50 para mayoría relativa, también 50 y 50 en cuanto a OPLES, en consejeros. Bueno, ahorita estamos también en proceso de renovación de consejeros y consejeras del INE. Para allá quieren pintar esta justificación. Dice, están entrando dos mujeres nuevas, secretarias adjuntas, a fin de fortalecer la perspectiva de género, ¿no? No nada más basta con su participación plena en las candidaturas, sino desde este momento ellas marquen la pauta para servir de ejemplo y de capacitación en los espacios de poder ocupados por mujeres, pero de manera correcta, ¿no? Por ahí se va, ¿no? Sí, de acuerdo, que no nada más es decir 50 mujeres, 50 hombres, ya arreglamos ese problema en cuestiones electorales, ¿no? Sí, falta desde luego más por hacer, pero no creo que sea por aquí el indicador que necesitamos. ¿Por dónde pero vamos, Guillermo? Para eso estaba Carmencita Salinas, ¿no? Podría hacer un gran papel. Ya la tenemos. Muy bien, ahí. Francisco. Ajá. Ya, bueno, algo que me llama la atención también sobre los apellidos es reiterar algo que a lo mejor al principio dijo el doctor Fernando, ¿no? Que es sobre la oligarquización de los partidos, ¿no? Cómo en su estructura interna no buscan nunca la democracia. Incluso alguien tan poco sospechoso de ser de derechas como Gramsci lo decía, ¿no? La democracia dentro del partido solo lo destruye. Para que un partido sea eficiente necesita cierta oligarquía. Ahora esto pues nos ayuda a entender un poco esta perpetuación de las élites, ¿no? Y de los mismos apellidos y apellidos del siglo XVIII, dice Fernando, ¿no? Sobre el tema de la paridad de género, bueno, yo creo que era una medida necesaria en su momento, pero creo que también
hay un riesgo de caer en lo que se llama como esencialismo, ¿no? Que solo por el hecho de ser mujer o de ser hombre. No, bueno, eso lo discutimos en otro momento, no es el bueno. tema de la paridad de género, porque si no nos lleva los últimos minutos, ¿no? Muy bien, ajá. A mí, bueno, el tema con esta Silvana Beltrones, ella había sido secretaria adjunta en 2012, ¿no? Y veo que tiene una carrera importante al interior del PRI y ya ha tenido varios puestos, no sé qué. Pero haciendo el análisis, ahorita también está Claudia Ruiz Massieu, Silvana Beltrones y Paloma Guillén, hijas de grandes personajes priistas, como lo decía el doctor Díaz Pérez, y justo, no sé, me suena un poquito al tema de las Juanitas, ¿no? Ese tema que se hizo aquí en Guanajuato, donde... En México, te corrijo, bueno, en de México después, sí, claro, también, pero que eran personas, mujeres, que eran propietarias, y después atrás de ellas estaban los hombres, ¿no? Entonces, no sé si sea un caso por el estilo, y se me hace una burla, porque ellas son presentadas el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, diciéndoles, en esta idea de unir los esfuerzos y de ser, buscar esta paridad de género, las invitamos a conformar el equipo del CEN como adjuntas, O sea, ellas no pueden ser secretarias como cualquier otro, no, son adjuntas, pues, ¿no? Y son las adjuntas de otra secretaria general, o sea, casi el grupo de las mujeres del PRI hay, ¿no? Y ya todos los demás acá estamos. Digo, desconozco si en otro momento, en otras secretarías priistas o incluso de otros partidos, cuánta cantidad de mujeres hay. Pero se me hace una burla esto. Aparte de todo, te invito, pero te invito como adjunta, ¿no? No te invito como que tengas un carácter evidentemente de cargo titular, una responsabilidad, justo que se vea lo que quieren, ¿no? Un ejercicio al interior del partido para demostrar una vida social democrática y equitativa a la sociedad. Fíjate que eso, con esto ya voy cerrando el tema porque ya se nos acabó la hora, que la verdad me gustó muchísimo la participación de todos, y más de los jóvenes estudiantes que nos están acompañando el día de hoy, pero si nosotros analizamos el tema del 50-50 y las mujeres, por ejemplo, hay quienes han dicho, ¿no?, en prensa y en algunos también comentarios académicos, por ejemplo, que la presidenta del PRD es una mujer que atrás de ella hay hombres, ¿no?, que la pusieron ahí más que nada con un tema de demostrar que un tema de género y mujeres. Sin embargo, dice, sigue habiendo hombres detrás de las decisiones de muchas mujeres, ¿no? Esto no lo sabemos, la verdad, y yo desconozco, y la verdad, Fernando podría ser el defensor de la izquierda, entonces aquí, bueno, a lo mejor nos puede dar más datos. Pero también quiero decir que, por ejemplo, hay mujeres que lo siguen mandando a los distritos perdedores, ¿no?, para que pierdan y se ventaje, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos visto en la Cámara de Diputados, en la federal, hay mayor comisiones dirigidas por hombres, aquí también, aquí, y es lo más importante, aquí están por mujeres las comisiones, la mayoría, pero la Junta de Gobierno es hombre. Entonces, digamos, seguimos viendo estas dualidades donde finalmente los hombres son los que toman las últimas decisiones. Y me parece muy acertado lo que has dicho. Parece que los hombres ya también en este tema empiezan a decir, les damos más oportunidad, pero en realidad creo que es una cuota muy limitada, ¿no? Pero bueno, con todo y esto, prefiero la cuota de género. Muy bien, vamos por último tema, el obituario a cargo de Fernando Díaz, que además lo hace excelentemente bien, a quien admiro por sus conocimientos. Muy bien, Fernando. Muchas gracias. Bueno, los pentagramas están de luto. Falleció Miguel Ángel Parra, hijo de la gran Violeta Parra, quien prácticamente rehizo la música popular chilena. Descansa en paz, Miguel Ángel Parra. Murió Jesús Silva Herzog, y es que necesitamos un programa para Jesús Silva Herzog Flores, porque fue el secretario de Hacienda de la deuda, el que fue a Estados Unidos, plantó cara a Estados Unidos, negoció, y las anécdotas están allá al por mayor, que llega con el secretario del Tesoro y le dice, bueno, tenemos este problema, no podemos pagar. Entonces el secretario le dice, ustedes tienen un gran problema. Y a que le contesta, no, nosotros tenemos un gran, o sea, ustedes y nosotros tenemos un gran problema, porque si nosotros dejamos de pagar, primero dejan de pagar todos en cascada, y ustedes tienen una crisis. Entonces ahí hizo una negociación tremenda de la crisis. Bueno, uno de los funcionarios que queda ahí herido en el paso de Salinas al poder, prácticamente de la Madrid lo echa de una manera muy grosera de Hacienda para instancias de Salinas, y bueno, a pesar de nunca rompió con el PRI, siempre fue fiel priista, era hijo del historiador de la Revolución, Jesús Silva Herzog.
y bueno, ahí está. Yo creo que hay que analizar más el tema y la vida del famoso Diamante Negro. Y por último murió también el general Absalón Castellanos Domínguez, quien fue el primer y único preso que tuvo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Absalón Castellanos Domínguez fue un general mexicano, gobernador de Chiapas, muy vinculado con la oligarquía. De hecho, una vez preso, se le hace un juicio popular y es condenado a muerte por fusilamiento por los indígenas. Sin embargo, el verdadero castigo era que le perdonaran la vida. ¿Quiénes? Aquellos a los que humilló, violó sus derechos, engañó, persiguió, que aquellos a los que discriminó eran los que en ese momento le daban su perdón. Y entonces ese era su verdadero castigo, la vergüenza de ser perdonado por aquellos a los que ofendió. Pues está, nos quedamos en paz. Queridos radioescuchas, les agradecemos su atención. Por favor, envíenos sus comentarios y opiniones a la página de Contrastes de DPG, mayúsculas. Recuerden, tenemos una cita. Bueno, antes de despedirme, agradecemos desde este poder de las redes sociales. La verdad es, para mí, que yo, cuando ahora sí estudiábamos, no teníamos redes sociales, esto me parece de verdad impresionante. Mandamos saludos a Argentina, Chile, Perú, que es donde con estas redes sociales podemos llegar. Y bueno, pues ante todo también agradecemos a los radioescuchas de Guanajuato y bueno, de algunos otros estados de la República. Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos la próxima cita el próximo lunes a las 8. Buenas noches. Cuauhtémoc Cárdenas fue un gran estadista.